Toda la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 9, 22 de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Hermano Miguel, dirige una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, le damos gracias por la vida, por la salud, por todas las victorias que tú nos has dado, Señor, y porque tú nos tienes aquí presentes, Señor, en tu casa, para darte a ti la gloria, la honra, Señor, por lo que tú haces, por lo que estás haciendo y por lo que tú harás. Toma todo el control, la dirección de este culto, y que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, sea hecho para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, amado hermano. En el día de hoy, mirando lo que dice el apóstol Pablo, dice que él se hizo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve alguno. Una de las cosas que más usted y yo debemos aprender, porque es nuestro deber y podemos aprender del apóstol Pablo como de otros hombres de Dios en el tiempo de la iglesia, es que ellos tenían como carga principal, como misión principal, difundir su fe. Pero se necesita valor para difundir su fe. Pablo dice en una de sus cartas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo también le escribe a los hermanos en la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, dice el verso 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y a mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Mire, Pablo estaba en la cárcel, le dice, por el cual soy embajador en cadenas. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que él estaba en una cárcel, el anhelo del apóstol Pablo era difundir el Evangelio. Pablo dice en otra de sus cartas, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pero se necesita valor. Y esa es una cosa, o es más que una cosa, una actitud, un principio, un elemento, una virtud que nosotros como cristianos debemos afianzar, debemos construir, debemos crecer en valor. Veíamos el día domingo por la mañana que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si usted no tiene cobardía y usted tiene poder, amor y dominio propio, esto es con el propósito de tener valor para predicar, para difundir nuestra fe. Quiero empezar este mensaje con una pequeña reflexión. Esta reflexión la tomé de Devocionales Pan Diario y dice así: una conversación amistosa. Catalina y yo éramos buenas amigas en la escuela secundaria. Cuando nos hablábamos por teléfono, nos pasábamos notas en clase para planear si dormíamos en su casa o en la mía. A veces cabalgábamos y compartíamos proyectos escolares. Un domingo empecé a pensar en ella. Esa mañana el pastor había hablado de cómo tener vida eterna y yo sabía que mi amiga no creía las enseñanzas de la Biblia como yo. Sentí que debía llamarla y explicarle cómo tener una relación con Jesús, pero dudé, porque tenía miedo de que lo rechazara y se alejara de mí. Pienso que ese temor nos mantiene callados a muchos. Aún Pablo tuvo que pedirle a la gente que oraran
para que diera a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Eso usted lo leyó allí, o yo lo leí allí en 6:19 de Efesios. Aunque era un riesgo, el apóstol dijo que era embajador. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de un país. En este caso, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y un embajador trata de dar a conocer a otros las bondades de su país. Alguien que habla en nombre de Dios, ese es un embajador. Nosotros también lo somos. Somos también embajadores de Dios. Si rechazan nuestro mensaje, rechazan también al que lo envió. Dios se duele junto con nosotros. Entonces, ¿qué nos impulsa a hablar? Al igual que Dios, nos importa la gente. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, el verso 9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es verdad que mayormente aquí se está enfocando de los escogidos, pero el deseo de Dios, como ya lo hemos visto semanas atrás, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Para terminar esta reflexión dice así: por eso llamé finalmente a Catalina. Asombrosamente no me rechazó, sino que me escuchó, hizo preguntas y le pidió a Jesús que perdonara sus pecados y decidió vivir para Él. El riesgo valió la pena. Es verdad, a veces cuando usted le quiere hablar a alguien, algún amigo, un familiar, un conocido, una persona que tal vez por X o Y razón viene a usted, se encuentra con usted, a veces uno dice, y uno llega a conocer que él tiene alguna necesidad, porque a veces esa es la manera como nosotros entramos a presentar el Evangelio. Cuando alguien presenta una necesidad, un problema, entonces queremos presentarle a Cristo como la solución. Y es verdad, Cristo es la solución. Pero más allá de eso, de los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas emocionales, los problemas de salud, hay un gran problema en la humanidad que es un problema espiritual, moral, porque la Biblia dice que todos han pecado. Entonces, es verdad que tenemos a veces recelo, temor. Pero más allá del recelo, del temor, nuestro deber es predicar el Evangelio. Por eso, ore para que sea Dios infundiendo. Todos los cristianos sabemos que debemos difundir nuestra fe. Usted sabe que en Mateo 28, hermana Magali, si nos puede leer Mateo 28. ¿Qué dice los versos 18 al verso 20? Sí, Mateo 28 del verso 8 al verso 20. Del verso 18 al verso 20. Mire, antes del verso 16 en mi Biblia hay un subtítulo que dice la gran comisión. Y esta es la gran comisión, es nuestra principal tarea, nuestra principal responsabilidad es anunciar. Ahora, nuestro principal objetivo es ser como Cristo. Ser como Cristo significa ser luz, ser sal, ser luz en el mundo. Pero ambas, tanto la
el objetivo o la visión de la iglesia, que es ser como Cristo. Y la segunda, que es la misión, que es la gran comisión, están entrelazadas. Porque si somos luz, vamos a proyectar la luz de Cristo. Y Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero lamentablemente muchas veces la gran comisión, muchas veces para muchos cristianos es la gran omisión. Omiten predicar por el temor que a veces nos impide hablar, por ese recelo del qué dirán, porque a veces tenemos vergüenza cuando debemos saber que no nos debemos avergonzar, pero es porque a veces ni siquiera vivimos el Evangelio de Cristo. Por eso quiero brevemente hablar de tres cosas basándonos en lo que Pablo dijo, volviendo allá a Primera de Corintios. Y en este mensaje quiero basarme en tres cosas que yo encuentro, en tres cosas que deben haber en el mensaje para difundir nuestra fe. Y la primera cosa o la primera palabra que yo encuentro es compasión. Pablo dice, a todos me he hecho de todos. Saulo, aquel orgulloso fariseo, jamás habría dicho estas palabras. Este hombre que era un religioso. Cuando usted mira a este fariseo, nosotros podemos ver en los evangelios algunas de estas características. Por ejemplo, cuando Jesús predicó o enseñó o mostró la parábola del fariseo y el publicano, usted lo ve que este fariseo estaba tal vez distante, tal vez en un lugar apartado, porque él se creía superior. La mayoría de los fariseos eran así. Pablo era un fariseo y en su celo de fariseo, él pensando que estaba en lo correcto, él perseguía a muerte a los cristianos de los primeros años, a la iglesia primitiva. Tanto que Pablo fue testigo, él vio la aprobación del primer mártir de la iglesia, Esteban, el diácono. Pablo odiaba a la iglesia, trató de destruirla en sus inicios. En el camino a Damasco, este hombre fue transformado. Cuando tuvo su encuentro y fue transformado para siempre. Este nuevo convertido se llenó de compasión por los perdidos. Por eso él dice, a todos me he hecho. De Jesús que decían que él era amigo de publicanos y pecadores. Y es que verdaderamente Jesús era amigo de pecadores, porque para eso vino Él. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. ¿Cuándo usted ha visto que un médico está recetando algún medicamento para algún sano? ¿Qué tiene que recetar? Tal vez lo que le puede decir, bueno, cuide su salud, mantenga su buena alimentación, si desea tomar vitaminas, puede seguir esto. Pero no, los médicos están para atender a los enfermos. Cristo, Él era amigo, y como amigo de pecadores, Él les predicó el evangelio, Él les predicó la buena noticia, les indicó que eran pecadores. Pero Él vino por ellos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él los buscaba, Él oraba por ellos, les suplicaba que vinieran a Cristo. Este antiguo perseguidor se convirtió en predicador del evangelio, porque Él trataba de imitar a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, porque Jesucristo es el supremo ejemplo de compasión. Usted lo ve a Jesús y la multitud, dice que Jesús al verlo tuvo compasión de ellos. Y mire, el Señor sabía que la mayoría de las personas allí le seguían. ¿Por qué? Por un milagro, por curiosidad, por acusarle, por comida, por una necesidad temporal. Más pocos le seguían porque sabían que Él era el Mesías. Pocos eran los que le seguían porque veían en Él la condición de pecador. Pocos entendían que en Él había poder, había virtud. Pocos eran los que
querían permanecer en su doctrina. Muchos se admiraban de su doctrina, pero pocos querían permanecer en su doctrina. Jesús es nuestro mayor ejemplo de compasión y su mayor ejemplo lo fue en la cruz. Recuérdese lo que Él dice en la cruz: Padre, perdónales porque no saben. Así empieza el mensaje de las 7 palabras, con la palabra del perdón, la palabra de la misericordia, la palabra de la compasión. Tal vez una palabra que escuchó Pablo fue aquellas palabras que dijo Esteban: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y esa palabra estuvo carcomiendo Pablo. Él ahora quería estar haciendo el rol que tal vez hubiera hecho el evangelista Esteban. Tal vez él dijo: yo fui el causante de que un gran predicador, hoy yo voy a tratar de ocupar, aunque soy el más pequeño, aunque soy un abortivo, aunque soy el primero de los pecadores, quiero predicar el evangelio, porque la compasión vence la cobardía. La compasión vence la cobardía y produce valor. Voy a poner un ejemplo. Digamos que usted ve que en la acera de al frente hay una persona accidentada, pero aquí hay un espacio vacío. No hay una manera cómo cruzar, pero usted tal vez viendo la necesidad, aunque no es el mejor de los atletas, trata de pegar un salto para cruzar. A pesar de que tal vez tiene miedo de que se puede caer, la compasión lo lleva a tener valor. Usted sabe lo que está pasando allá en Ucrania. Y son desgarradoras las imágenes que se ven. Pero en estos días, gente de nuestro continente está yendo para allá. Para, en lo que ellos pueden, ayudar, tal vez a sacar a esas personas, a niños, a tal vez tratar de dar una ayuda humanitaria. Mire, hay que tener valor para eso. ¿Por qué? Porque es una zona de guerra. En las guerras ha estado la Cruz Roja y todos aquellos grupos de rescate, de ayuda. Hay que tener valor, pues cuánto más tenemos que tener valor para anunciar el evangelio. La compasión, recuerde que vence la cobardía, produce valor. Si usted tiene suficiente compasión, vencerá sus temores y difundirá su fe, porque la compasión está unida al amor. El Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor también. ¿Qué más? Como un segundo punto, la segunda palabra que yo encuentro es comunicación. Pablo buscó la manera de transmitir el mensaje, el evangelio. Dice él: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos, a todos. Mire, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno, para que de todos modos pueda transmitir el mensaje del evangelio. El valor va a aumentar con una estrategia santificada. Usted tiene que pedirle a Dios sabiduría para poder transmitir el evangelio. No es lo mismo predicarle a una persona joven que a un adulto mayor, porque cada uno, de acuerdo a sus vivencias, él objeta o él es abierto al evangelio. Por eso usted y yo tenemos que pedir. Pablo pedía oración para que él pueda dar a conocer el misterio del evangelio. Mire, es un misterio. A veces en las
escuelas, colegios, unidades educativas, en las cátedras de la universidad, hay personas que conocen muy bien de su materia, pero no saben cómo transmitir al auditorio, a los alumnos, la materia. Aunque ellos puedan saber, conocer, pero no saben cómo transmitir. Usted y yo, no es tanto por el conocimiento, sino que el Señor va a poner palabras, pero usted tiene que dejarse conducir. Usted tiene que buscar la manera, una manera santificada para transmitir. Pablo pedía que oraran. Usted también ore para que Dios le dé un método para permitir cómo comunicarse. Tal vez usted quiere hablarle a un familiar, pero ese familiar ya usted le ha hablado y usted dice, es perder el tiempo. Pero oremos, no nos quedemos callados. La Biblia dice, le hablarás en tiempo y en fuera de tiempo. Tal vez por un tiempo usted se dedica a orar para que Dios, tal vez una semana, un mes, pero en ese tiempo usted ore para que Dios le dé sabiduría. Pero no nos quedemos callados. Ore para que Dios le permita comunicarse en algún momento, para que usted pueda testificar. Y esto va a requerir de palabras. Mire, en la reflexión que yo le traje, esta amiga tuvo que levantar su teléfono y llamar. Tal vez cómo empezó esta conversación. No creo que la amiga le dijo, oye Catalina, te quiero hablar de Cristo. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver que muchas veces Jesús empezaba con una clásica conversación. Una conversación que rompía el hielo. Por ejemplo, cuando usted ve allá en Juan 4:7, Jesús, el encuentro con la mujer samaritana. El Señor Jesús empieza esto con una petición. Dame de beber. Esta mujer se sorprende porque ella sabía que Jesús era un judío, aunque él era de la región de Galilea. Pero entre los judíos, como decir, sin mezcla. Los judíos 100% judíos. Y los samaritanos, que eran una mezcla de judíos con otras razas, no se llevaban. Los judíos de Judea o de Galilea como que miraban mal a los samaritanos. Y peor, un hombre hablando con una mujer que no tenía ninguna amistad. En aquellos tiempos los hombres casi no hablaban con las mujeres de una manera pública. Y el Señor rompe esta conversación diciéndole, mujer, dame de beber. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, usted sabe el encuentro entre Felipe y el etíope, que eso está en el capítulo 9. El etíope venía leyendo las escrituras y Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y ahí empezó el diálogo, ahí empezó. Entonces pidámosle a Dios, busque maneras de que el Evangelio sea anunciado, que usted pueda exponer su fe. Hoy podemos exponer la fe de muchas maneras. No digo que esta tiene que ser la manera única, no, porque la manera eficiente es que usted vaya y con Biblia en mano o con la Biblia en el corazón, en la mente, usted le transmite el mensaje. Pero hoy usted puede por un mensaje, por las redes sociales, puede participar en un versículo, una reflexión, una predicación. O usted puede llamarle a su amigo o escribirle un mensaje. Utilice los medios digitales, las redes sociales. En sus conversaciones, sea amable. Usted puede utilizar literatura cristiana, utilizar un tratado, pero déselos a los que sufren. Transmite el mensaje a los pecadores. No nos quedemos callados. Por eso debemos comunicar. Debemos ser comunicadores del Evangelio. No sé si se sigue haciendo, pero hace algunos años, por algunos años, se hizo un congreso a nivel de Iberoamérica. Este congreso se llamaba el COICOM.
Y uno pensaba que, bueno, en este congreso solamente estaban gente intelectual. ¿Por qué? Porque el congreso se trataba de comunicadores del evangelio. Pero los comunicadores del evangelio no solamente son los que están en una radio, en una televisión o en un púlpito, o que son evangelistas o trabajan en un ministerio grande como un mensaje a la conciencia o ministerios en contacto o nuestro pan diario, unidireccional o en una iglesia como un líder. Los comunicadores del evangelio somos todos los cristianos. Somos toda la iglesia. A nosotros se nos dio la tarea de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todos somos comunicadores del evangelio. Por último, una tercera palabra que yo encuentro para poder difundir nuestra fe es que necesitamos confianza. Pablo confiaba en el poder del evangelio. Pablo él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Pablo, ¿qué dice? Volviendo a 9:22 de 1 de Corintios, dice, para que de todos modos salve a algunos. No es que Pablo los salvaba, pero él sabía que la palabra de Dios no regresa vacía. Él sabía que el evangelio es poder, que transmitir esta buena noticia de que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solo en Jesucristo. De la misma manera, Pablo testificaba, porque él esperaba resultados. Pablo testificaba con fe. Él creía lo que escribió. Mire lo que él escribió. Muy conocido, un pasaje que casi siempre lo leemos. Romanos 8:28. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo, lo que él sabía, que él tenía que predicar el evangelio, que muchos serán llamados, pocos serán escogidos, pero entre esos iban algunos que iban a ser llamados a ser parte de la iglesia y que iban a permanecer. Pablo, él sabía que a pesar de cualquier cosa, todo esto, la cárcel, la espada, todo esto que usted ve más adelante y que tal vez el día sábado hablemos, todo esto operaba para bien. Pablo no dejó de predicar el evangelio. De la misma manera, nosotros debemos exponerlo. Pablo lo expuso ante reyes. Pablo estuvo dispuesto a apelar a César. En la primera ocasión, muchos entienden que Pablo tal vez no apeló o hasta compareció ante el César y fue liberado. Pero más adelante, Pablo tuvo que comparecer ante otro emperador, un tal Nerón, que según la historia fue uno de los peores emperadores. De ahí vinieron otros igual o a peores que Nerón, pero con Nerón empezó una de las más grandes persecuciones romanas a los judíos y especialmente a los cristianos judíos. Pero usted y yo testifiquemos con fe. Pablo estuvo dispuesto a exponerlo ante los jueces cuando él fue llevado a juicio, sean jueces romanos o jueces judíos. Y él difundía la fe. Difunda su fe. Si sufre persecución, testifíquelo a sus perseguidores. Pablo, cuando fue llevado preso, en las dos ocasiones que usted ve en el libro de los Hechos, porque la conversión la vemos en el capítulo 9, pero más adelante creo que en el capítulo 22 o 23 y luego en el capítulo 26, Pablo vuelve a contar su conversión. ¿Quién era Pablo? Aquel perseguidor que tuvo un encuentro con Cristo y su vida cambió. Por eso Pablo pudo decir que
El que está en Cristo, nueva criatura es, porque Él lo había experimentado, Él lo testificó aún a sus perseguidores. Espere que Dios lo use a usted para alcanzar almas y Él lo hará. Pongámonos eso como meta, alcanzar almas, porque esa es nuestra tarea. ¿Cómo podemos resumir este mensaje? Este mensaje lo podemos resumir con 3 palabras. Para poder difundir nuestra fe necesitamos compasión, comunicación y confianza. Compasión en las almas, comunicación del mensaje que es poder de Dios y confianza de que Dios obrará y Él librará a muchos de la esclavitud del pecado. Alcancemos a los perdidos que encontramos cada día. Tengamos valor para difundir nuestra fe. Amén.